Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva transmisión de lecturas de horror cósmico. Para los que no me conocen, yo soy María Fernanda y esta noche estaré con ustedes narrándoles una de las historias más representativas de toda la del señor Edgar Allan Poe. Este cuento se llama Berenice. Vamos a hablar un poquito, contextualizar de dónde viene. Fue publicado en 1835 en un periódico llamado Southern Library Messenger. Curiosamente pasa algo con este cuento. Por críticas por él. Y más críticas fueron quejas. Fueron quejas porque la gente lo encontró supremamente sádico, lo encontró supremamente violento y a raíz de eso tuvo que recurrir a la autocensura para poder seguir escribiendo de esta manera y poder publicarlo. Pero eso sí, tenía una premisa. La premisa de él era que solamente pueden juzgar a un escritor de la manera que sus lectores accedan a este tipo. Solamente los lectores tienen derecho a juzgar al escritor. Bueno, sin más preámbulo, arranquemos con la historia de hoy. Otra vez nos vamos a poner darks. Berenice. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra, desplegada sobre el ancho horizonte, como el arco iris. Sus colores son tan variados como lo es este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte. ¿Cómo es que la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz un símil de dolor? Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena, o de la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Sillas. No mencionaré mi apellido, sin embargo. En mi país Torres melancolía y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros en el estilo de los libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo. Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes que en el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes. Un recuerdo que no será excluido. Todo como una sombra vaga, variable, indefinida, insegura. Y la sombra también tiene la posibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En ese aposento nací. Al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía sin ser a regiones de hadas, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monomásticos, no es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero si es raro que transcurrieran los años sin el me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi vida, la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y sólo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo tornaron en mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia.
Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en melancolía; ella, ágil, grande de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo vivía en cuerpo y alma la intensa y penosa meditación, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de las alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de la memoria mil tumultuosos recuerdos se conmueven este sonido. Ah, vívida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha. Ah, espléndida y sin embargo fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Entonces todo este misterio y este terror y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella como un simón, y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando su mente y en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible su identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por que ocasionó una revolución tan terrible en el ser mortal y el físico de mi prima, debe mencionarse como inteligente y obstinada una especie de epilepsia que no terminaba, no rara vez en catalepsia. Estaba muy semejante a la disolución efectiva, de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Mi propia enfermedad, pues me he dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápido por un de una que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí una incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con una palabra de atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esta nerviosa intensidad del interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no emplear términos, se sumían en contemplación de los objetos del universo, aun de los más comunes. Reflexionar largas horas infatigable con la atención clavada en alguna nota trivial al margen de un libro o en su tipografía, pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme durante toda la noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra como hasta que el sonido por obra frecuente de la repetición dejara de suscitar alguna idea de la mente, perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una y obstinada quietud, largo tiempo, largo, prolongado. Tales eran algunas de las extravagancias provocadas por un estado de las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o explicación. Mas no se me entienda mal, la excesiva, intensa, mórbida atención, así excitada por objetos triviales en sí mismos, no con la tendencia a la meditación común a todos los hombres, y que sea especialmente en las personas de imaginación ardiente. Pudo suponerse al principio un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. El soñador o el fanático interesado en no trivial lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad,
la primera causa de sus meditaciones desaparece en el completo olvido. En mi caso, el efecto primario era invariantemente trivial, aunque asumiera a través del intermedio de mi visión perturbada una importancia irreal. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras que el soñador eran las de la especulación. Mis libros en esta época, si no servían en realidad para irritarme el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderán, por la naturaleza imaginativa e inconexa de las características peculiares del trastorno del mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelho Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de Agustín, La ciudad de Dios, y la del italiano de Carne Christi, cuya paradójica sentencia, mortus est filius credibili, quae ineptum est, et sepultus resuscessetur, et quaenis possibility est, y ocupa tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, este risco marino del cual Ptolomeo de Festión se resistía firme a los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las pero temía de la flor llamada asfódelo, y aunque para un observador descuidado pueda parecer una duda para la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad, esta me brindaría muchos objetos. Esta inmensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en modo alguno este era el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y muy conmovido por su ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia amargamente en los prodigiosos medios en los cuales había llegado a producirse una solución tan súbita y extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran semejantes a la que en similares circunstancias podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en cambios menos importantes pero más llamativos operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes, su belleza incomparable seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, venía la inteligencia. Desde las hadas del bosque a mediodía y en el silencio de la biblioteca por la noche, su imagen había flotado. Yo la había visto, no de un sueño, pero la había visto viva, palpitante, no como una moradora de la tierra terrenal, sino como una abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como un tema de especulación tan obtusa, cuanto inconexa, y ahora temblaba con su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias, con una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, de Alción, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca, me vi ante mí, a Berenice. ¿Fue mi imaginación extendida la influencia de la atmósfera brumosa? La luz incierta crepuscular del aposento o los grises vestidos que envolvían su figura, lo que dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. No profirió una palabra, y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, me oprimió una sensación intolerable de ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma, y reclinándome en el asiento permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona.
Ay, su delgadez era excesiva, y ni un vestigio de ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y el que en un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella, creando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente que por fantástico discordaba por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Estos se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos hubiese muerto. Al golpe de una puerta, al cerrarse, vi que mi prima había salido del aposento, pero del desordenado aposento de mi mente. Ay, no había salido ni el espectro de los dientes, ni un punto en su superficie, ni una sombra del esmalte, ni una melladura en el borde o en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Más claridad en ese momento. Los dientes estaban allí y en todas partes visibles y palpables ante mí, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en el que habían empezado a extenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples exterior no habían pensamientos, sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los asuntos, los diferentes intereses que se absorbieron en una sola contemplación. Ellos eran los únicos presentes en mi mirada mental y en su insustituible individuo a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas luces. Les hice adoptar todas. Examiné sus características, estudié sus peculiaridades, medité sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder estable y consciente, y aún así la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se habían dicho bien de Salé. Ah, este fue insensato. Todo esto me destruyó. Ah, por eso era que los locamente. Sentí que solo su posesión podía devolverme la paz, restituyéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró y se fue. Y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon, y yo seguí inmóvil sentado en aquel aposento solitario. Y seguí sumido en la meditación y en el fantasma de los dientes que mantenía su terrible ascendiente, como si la claridad más viva y espantosa flotara entre las cambiantes luces y las sombras del recinto. Al fin interrumpió en mis sueños un grito como de horror y una consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de las turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la cámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Exceso de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, la tumba está y terminó el entierro. Me encontré de nuevo solo. Parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche, y desde entonces, y desde la puesta del sol, yo sabía que Berenice estaba enterrada. Pero del melancólico periodo intermedio no había un conocimiento real, o por lo menos definido. El recuerdo estaba repleto de horror, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita sin descifrarlos, pero en vano.
mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de una mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron. ¿Qué era? Era una lámpara y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable y había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado ahí a mi mesa y por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que... y mis ojos cayeron. Al fin, en las abiertas páginas de un libro y una frase en latín subrayada, me hizo pensar por qué si la sangre se congeló en mis venas. Entonces sonó un ligero golpe en la puerta, pálido como un habitante de la tumba. Entró el en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca y hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche y la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su tono espeluznante, nítido, cuando me habló susurrando de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, inmortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, sangre coagulada. Me tomó suavemente de la mano. Tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla, y en mi temblor se deslizó la mano y cayó pesadamente y hizo añicos, y entre ellos, entrechocándose, momentos de cirugía dental, mezclados con 32 pequeños objetos blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso. Con este trata de generar todo el concepto de lo que es la novela gótica. ¿Con qué objeto? Con la todo con la necesidad de ir a su ámbito personal, de la manera de la, todo tiene mucha relación a la novela gótica y las descripciones tienden a ser muy personales. En el fragmento, por ejemplo, de la extracción de los dientes, no suele ser muy descriptivo. ¿Por qué motivo? Porque él lo da a entender de ser tan crudo. Nosotros ya sabemos que le arrancó los dientes, pero no fue necesario que fuera explícito. Y precisamente por eso me este cuento. Hablábamos la sesión pasada hablando de la imaginación a través de la escritura de H.P. Lovecraft. Poe utiliza muchos de estos elementos. Permite que el lector dé por sentado muchas cosas. Y vuelvo al tema. La imaginación es completamente infinita. Asimismo, en este cuento maneja temáticas que son muy a, a elementos que utiliza, por ejemplo, la catalepsia o gente que es enterrada viva. En este caso, enterrado vivos tenemos el carril del amontillado o, por ejemplo, la demencia. La demencia que creo que el elemento principal de la demencia se ve reflejado en cuentos como El corazón del ator y todos los que él trataba de utilizar como el motor de su escritura. Y ya, para concluir esta lectura de hoy, por favor no olviden seguirnos en redes, no olviden seguir compartiendo todos estos cuentos para que crezca la página. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y nada, hasta luego.